Dios está hablando en estos últimos tiempos. Pueblo del Señor, vamos a ver este video hasta su final. Por favor, quédate, porque este video te impresionará. Vamos allá. Muchos morirán de diferentes maneras. Que desde esa señal que va a haber, va a comenzar a venir muerte a la tierra. Muerte, y muchos van a morir de diferentes maneras. Eso yo te digo, querido hermano, por favor, prepárate, porque Cristo viene pronto. Él viene pronto, Él viene por su iglesia. Y Él me decía, la muerte está en la tierra. En esos días la muerte pasará por la tierra y muchos morirán, muchos. Bueno, yo el mensaje que hoy traigo para cada uno de ustedes es un mensaje que Dios me dio en la madrugada del día de ayer. Estaba yo durmiendo. Nosotros tenemos por costumbre, somos un grupo de personas de hermanos de congregación que nos levantamos a las 3 de la mañana a interceder todas las madrugadas. Pero nosotros tenemos por costumbre levantarnos 3 de la madrugada y nos conectamos y comenzamos a interceder. Pero el día de ayer, en la madrugada del día de ayer, comienzo a tener un sueño que un familiar mío moría. Y hace unos días una hermana mía también me contaba un sueño que ella veía que otro familiar fallecía. Entonces yo vengo viendo estos sueños, o sea, el día de ayer que tengo este sueño, y yo digo, o sea, ya son 2 veces, 2 sueños la misma semana. Entonces me puse a orar en la madrugada y le comencé a pedir al Señor que me hable. Le digo, Señor, dime si es que algo va a pasar con mi familiar, si que alguien de mi familia va a morir, porque es algo muy frecuente que estamos teniendo estos sueños. Entonces mientras yo estaba orándole al Señor, pidiéndole le digo, Señor, si alguien de mi familia va a fallecer, que por favor me dé la paz, me dé la resignación, y si es por el pecado que los perdone, y si es porque ya tienen que partir de esta tierra, que nos dé la fortaleza a nosotros. Entonces lo que estaba orando, pidiéndole al Señor, y estaba yo clamándole al Señor en oración y llorando, porque prácticamente no es fácil pedirle esto al Señor, ¿no? Vengo y escucho la voz de Dios, y yo esto es lo que yo quiero transmitirte el día de hoy, amigo, hermano en Cristo que me estás escuchando. Por favor, no ignores este mensaje. No es un mensaje cualquiera, porque yo sé que es un mensaje que Dios me lo dio a mí y me dijo, dile a tu familia, dile a la iglesia, y que anuncie a los que más pueda, y por eso estoy haciendo este video hoy día, ¿sí? El Señor me decía, yo le decía, Señor, si alguien de mi familia va a morir, le digo, Señor, prepárame. ¿Y cuándo va a ser esto? O sea, ¿será en este mes, este año? No sé, Señor, prepárame. Lo único que le pedía al Señor. Y que perdonara, y que si ellos tenían que ya partir de esta tierra, pues que se vayan con el Señor. Entonces viene la voz del Señor y me dice, esto pasará en el día de la oscuridad. Yo tuve que anotarlo, que no les miento, que aquí tengo. Porque yo en lo que oraba, yo comencé a escuchar la voz de Dios. Lo único que alcancé a coger mi libreta que tengo al lado de mi velador, mi esfero, y comencé en la oscuridad porque no prendo la luz. Estaba yo anotando, y yo le decía, Señor, háblame, dime por favor qué es lo que va a pasar. Entonces el Señor me dice, en los días de oscuridad significa muerte, ¿sí? Muchos morirán de diferentes maneras. Entonces yo le decía, Señor, o sea, yo le preguntaba, le digo, Señor, ¿cómo en los días de oscuridad? Porque estamos escuchando que va a haber este eclipse el 8 de este mes que viene. Entonces yo le decía, Señor, en ese día van a morir mucha gente. El Señor me dijo, no. Lo que me dijo fue que ese eclipse que va a haber, o ese fenómeno natural que nosotros le llamamos, pero sabemos que la palabra del Señor está escrito que la luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá, y todas esas cosas que nosotros tenemos en la palabra del Señor que ya están sucediendo son señales de alerta para lo que viene a la tierra, ¿sí? Y eso es lo que el Señor me explicaba en esa madrugada, y me decía, dice, no es que va a ser días oscuros, o sea que en ese día va a venir la muerte y ese día va a pasar tantas cosas como la gente muchas veces lo piensa. Lo que el Señor me decía, me hablaba a mi espíritu y me decía que desde esa señal que va a haber, va a comenzar a venir muerte a la tierra. Muerte, y muchos van a morir de diferentes maneras. Por eso hoy te hablo, te pido que en el amor de Dios cambies tu vida. Dios nos manda la advertencia porque Dios no quiere que el hombre se pierda, Dios quiere darnos salvación, ¿sí? Y me decía, morirán de diferentes maneras, o sea, no solamente en ese día que dice que va a venir ese día de oscuridad. Mucha gente piensa que ese día va a ser, no, va a venir, esto va a ser progresivo, van a venir muertes, no sé de qué forma. Me decía, oren, ayunen, pónganse a cuentas conmigo, me decía el Señor, que solamente los que estén a cuentas conmigo, los que se hayan preparado, la muerte pasará y no los tocará. Me decía, la oscuridad es muerte, la oscuridad que viene, esa señal que viene hoy, que lo vamos a ver, no sé, muchos lo verán, otros no lo verán. Esa señal significa muerte, que va a venir muerte. Si me estás escuchando, por favor, no ignores este mensaje.
no solo se preparen físicamente, me decía, guardando comida, alimento, no solamente es de eso, o sea, no solamente se preparen físico en guardar comida y guardar alimentos como muchos lo están haciendo, sino que espiritualmente, porque esto más que ser algo físico, es algo espiritual que se está viniendo, que va a venir, ¿sí? Y me decía, como en los tiempos de Moisés, será este tiempo, que pasará la muerte por la tierra, me decía el Señor, y solo los que estén sellados serán librados. ¿Qué quiere decir? Si tú no entiendes esto de sellado, cuando la palabra del Señor nos habla de sello, nos habla del sello del Espíritu Santo, que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y comienza a vivir una vida agradable a la presencia del Señor, viene el Espíritu Santo y sella a esa persona, sella a esa familia, para que esa familia pueda ser cubierta en los días malos, porque el Señor dice que aunque venga pestilencia, aunque venga hambruna, aunque venga lo que venga, los que están en su presencia, no es porque Dios hace excepción de persona. No, Dios no es un Dios malo. Por eso Dios nos manda la advertencia, ¿sí? Sino que Dios hace que este tiempo que va a venir esta catástrofe, lo podemos decir así, a la tierra, Dios guarda a sus hijos, guarda a los que le buscan, guarda a los que le aceptan, le reciben en su corazón, ¿sí? Y si tú no conoces de Cristo, es el tiempo de que le pidas dirección al Señor, porque esto no es un juego. Yo les digo, en el amor de Dios, porque nadie quiere perder a su ser querido, nadie quiere perder a un ser amado. Y eso yo lo oraba al Señor en la madrugada y le decía, Señor, perdona a mi familia, perdona a mis familiares que no te conocen. Y el Señor me decía, diles, háblales que vengo pronto, me decía el Señor, que vengo pronto por mi iglesia. Todos ignoran, están como en los días de Noé, que el Señor, cuando mandó a Noé a hacer el arca, y no querían escuchar el mensaje porque estaban tan dados a las cosas de este mundo, y así estamos ahora, así estamos, y mucho pueblo de Dios está así también, embelesado en las cosas de este mundo. Son tantas cosas que Dios nos está mandando la advertencia y no queremos entender, y por eso yo te digo, querido hermano, por favor prepárate, porque Cristo viene pronto. Él viene pronto, Él viene por su iglesia, y Él me decía, la muerte está en la tierra. En esos días la muerte pasará por la tierra y muchos morirán, muchos, porque la luna roja, me decía el Señor, cuando ustedes ven un eclipse lunar rojo, que la luna se convierte en sangre, eso me decía, eso significa que está por llegar a la tierra enfermedad, peste y hambruna, me decía el Señor. Pero esto que va a pasar ahora, lo que va a pasar ahora, que el sol se va a oscurecer y todo eso, me decía el Señor, eso significa la muerte, y me decía, porque oscuros serán los días que los hombres llorarán a sus muertos. Por eso son días de oscuridad, no es porque se va a oscurecer todo el mundo y así. O sea, eso simbólicamente significa días oscuros, porque cuando uno se le va un familiar de aquí, de la tierra, uno lo que trata es, o sea, uno se queda en oscuridad, en tristeza, en dolor. Entonces eso me decía el Señor. ¿Por qué son días oscuros? Porque muchos llorarán a sus muertos y sus días serán oscuros, me decía el Señor. Entonces, el agua, me decía, cuando el agua se convierte en sangre, hemos visto cómo se ha convertido el agua en sangre ahora mismo en Guatemala, estamos viendo lo que pasó en Israel. Dice que eso significa pestes que vendrán por medio del agua. Y esto estamos hablando de las élites de este tiempo, de los creadores de bacterias, los creadores de virus, los que están contaminando el agua, porque esto no es Dios que manda contaminación, son los seres humanos, los hombres, las élites, los que están arriba, los que están creando esto para destruir a la humanidad, para tenernos a nosotros esclavos de la medicina, esclavos del mundo, porque eso es lo que quiere el hombre, influenciado por Satanás, está creando tantos virus, tantas bacterias, que lo único que están causando es muerte, ¿sí? Por eso el Señor me decía, oren y clamen, pidan misericordia, porque Dios ya está cansado y muy pronto vendrá la ira de Dios para todos aquellos que hacen daño a los demás. Por eso le pido que, por favor, estén orando, pídale al Señor dirección, oren todos los días, pídale a Dios dirección, porque Dios, cuando nosotros le oramos, Dios nos responde, ¿sí? Dios nos responde, y Dios es un Dios de amor, Dios no es un Dios malo, como todo el mundo dice, no, que si existiera Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Dios no es el que causa esto, por favor entienda, gente que me está escuchando, Dios no es el causante de tanta destrucción. Somos nosotros los seres humanos los que estamos causando nuestra propia destrucción, y eso es lo que el Señor me decía, que se han levantado hombres amadores de sí mismos, que no les importa hacerle daño a los demás, y Dios en su gran misericordia nos está mandando señales de lo que está por hacerse, porque Dios conoce lo que va a pasar. Sí, Dios conoce la intención del corazón malo del hombre que está creando tantas cosas malas para nosotros mismos. Entonces eso es lo que yo les digo, por favor, escuchen y no ignoren este mensaje. Viene algo a la tierra, algo destructor para la tierra, no sé.
será virus, será lo que sea que se esté preparando para ser lanzado en este tiempo, para matarnos a nosotros los seres humanos. Dios nos está mandando la advertencia que nos preparemos, que oremos, que le pidamos a Él, porque solamente Él nos puede guardar de la maldad de este mundo, porque todo lo que está pasando en este mundo es por causa del hombre. Así que les digo, mis amados, en el amor de Dios, yo cumplo hoy 28 de marzo, cumplo con decirles de este mensaje. Yo habré librado mi alma porque eso es lo que el Señor me dijo. Diles, háblales. Y el que te escuche, pues, prepárese. Y el que no, pues, en el amor de Dios le pido que por favor, Cristo viene pronto y sus señales están cumplidas. Solo estamos viviendo bajo la gracia de Dios en este momento y muy pronto, pues, oiremos la voz de Dios, porque la trompeta de Dios es su voz, que Él llamará a sus hijos. Cada cual dará cuenta a Dios un día por lo que hicimos aquí en la tierra. Entonces eso es lo que yo quería transmitirles, este mensaje que yo sé que fue de parte de Dios, porque Dios me habló tan claramente que aún tengo aquí presente lo que Él me decía en la madrugada. Impresionante, pueblo de Dios. Último llamado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que nos preparemos